dificultad. Pero como les decía, es la principal condición en oftalmología, es la cirugía más frecuente que como oftalmólogos pues realizamos. Entonces, pues de esto tienen que saber. La catarata no es más que la opacificación del cristalino, ¿cierto? O de su cápsula que impide el paso de la luz. Recuerden que el cristalino no es más que un medio refractivo, así como lo es la córnea, el humor acuoso o el humor vítreo. ¿Me están viendo mi diapositiva, sí? Ya cambié de diapositiva, ¿la están viendo? Sí, señora. Bueno, entonces como se dan cuenta, también es la primera causa de pérdida de visión, pero con una característica que es reversible. Si la primera irreversible es el glaucoma, la primera reversible es la catarata. Se sabe que más o menos existen o hay 18 millones de personas en el mundo con esta condición y que causa aproximadamente el 48% de los casos de ceguera a nivel mundial. Y algo que es muy importante es, fíjense el último dato que está anotado ahí, la mayoría de estos pacientes, o un porcentaje muy significativo de estos pacientes, están en países en vía de desarrollo. Esto va de la mano con lo que les mencionaba en la primera clase de anatomía, que oftalmo requiere desarrollo tecnológico y un aporte económico muy importante. Entonces, donde no lo hay o donde esas situaciones o esas condiciones son precarias, pues vamos a ver con mayor frecuencia y severidad este tipo de patologías. Simplemente recuerden la anatomía del cristalino, recuerden que es un lente biconvexo, transparente, avascular, que tiene 3 capas, un núcleo, ¿cierto? ¿Qué es esto? Una corteza, que son todas estas fibras circulares que ustedes ven acá, y una cápsula, ¿sí? Que es esto que ustedes ven acá, que es lo que envuelve. Si ustedes se dan cuenta, el cristalino únicamente tiene un epitelio que está por debajo o por detrás de la cápsula anterior. Y a partir de ese epitelio es que digámoslo así, él se forma y se va desarrollando y nunca para de crecer. A lo largo de la vida, estas células epiteliales migran del centro a la periferia y cuando llegan a la periferia, por lo general se alargan o se elongan y forman estas fibras y los núcleos se van a quedar completamente periféricos, con el objetivo precisamente de que estos núcleos no obstaculicen o no generen ninguna alteración refractiva para el paso de la luz. Bueno, entonces básicamente eso. Recuerden que está por detrás del iris, como se dan cuenta, y que está sostenido gracias a la zónula, que son estas fibrillas, ¿cierto? Que están acá. Es fibrilina que está anclada a la cápsula del cristalino, fíjense, tal cual, y que le dan el soporte. Así es como se ve el cristalino. Si hiciéramos un corte, pudiésemos ver sus capas. Cuando uno habla del globo terráqueo, uno habla de polo norte y de polo sur, ¿cierto? Cuando hablamos de cristalino, uno habla de polo anterior y de polo posterior. Y también hablamos de un ecuador. Entonces, el ecuador es esa línea imaginaria que está en 360 grados. Entonces, sobre ese ecuador es donde precisamente se van a insertar esas fibrillas zonulares que mantienen en su posición el cristalino. Recuerden que no tiene vasos sanguíneos. Bueno, es completamente transparente, como ya habíamos hablado, su nutrición y su metabolismo va a depender directamente del humor acuoso. Bueno. Entonces, en condiciones normales el cristalino es completamente transparente, pero fíjense que pasa en un ojo con catarata. Recuerden que es una de las causas de leucocoria y cuando se opacifica, y lo hablábamos esta mañana, cambia su índice refractivo. Entonces, no va a permitir el paso de la luz, sino que va a generar dispersión de esa luz. Es por eso que pues al final pues no se va a permitir o no va a dejar que se forme una imagen. Las cataratas, y digamos que esto es algo más que el tratamiento, esto es algo muy importante en cuanto a la etiología. Catarata no es igual a envejecimiento.
La catarata, digamos que la podemos ver en los adultos mayores y las relacionadas con la edad precisamente cumplen ese aspecto, ¿cierto? Relacionadas con el envejecimiento, pero tenemos niños con cataratas, tenemos recién nacidos con cataratas. Entonces aquí entra la catarata congénita e infantil. También tenemos la inducida por medicamentos, las que tienen una etiología metabólica y las postraumáticas. Entonces vamos a ver un poquito más en detalle cada una. En cuanto a las cataratas congénitas e infantiles, entonces aquí es muy importante tener una cosa en cuenta y es el compromiso, si es unilateral o si es bilateral. Como se dan cuenta, para ambos casos, tanto bilateral como unilateral, la principal causa, o más bien, en ambos casos no encontramos una etiología, es decir, nos quedamos con que es idiopática, pero eso se debe considerar cuando es un diagnóstico de descarte, ¿listo? O sea, cuando no encontramos nada más, debemos quedarnos con que es idiopática. Pero miren la diferencia entre la bilateral y la unilateral. Cuando hablamos de bilateral, la segunda causa es la hereditaria. Entonces, por ejemplo, son esos niños que llegan, que la mamá les llega diciendo precisamente que ellos tuvieron catarata en la infancia, que el abuelito tuvo, que el hermano tuvo, ¿sí? Pero no cuando fueron adultos o ancianos, sino precisamente cuando fueron niños o jóvenes, ¿sí? Acuérdense que la expresión y variabilidad genética puede hacer que no se presenten a la misma edad, ¿sí? Por ejemplo, hay casos en que la mamá llega diciendo, no, a mí me operaron cuando tenía 10 años y el niño llega con catarata a los 2 años de vida, ¿sí? Es decir, con un compromiso mayor, pero pues digamos que está relacionado con ese componente genético. Dentro de las otras causas que le siguen en frecuencia, entonces miren, patologías genéticas y metabólicas. Aquí hay que tener uno muy en cuenta, que es el síndrome de Down, la cromosomopatía más frecuente. Entonces, siempre que tengan un niño con Down, revisen reflejo rojo porque se pueden encontrar una catarata. Otros que se pueden encontrar, la galactosemia, que ya lo habíamos hablado, son niños que tienen retraso en su crecimiento, patologías metabólicas, no tienen ganancia de peso, entonces sospechen. Síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan tiene algo muy característico y es que acuérdense que compromete la fibrilina. El gen de la fibrilina está comprometido. Entonces, además de hacer catarata, hacen subluxación de cristalino. Entonces, es un cristalino que está descentrado, que está desplazado de su posición. Bueno, y pues estas otras que ustedes pues, pueden ver acá y que tienen características muy puntuales y adicionales también a nivel oftalmológico. Acuérdense de el storch, ¿listo? Entonces acá pueden tener citomegalovirus, rubeola, sífilis, toxoplasmosis, varicela. La más frecuente es la rubeola, pero es decir, la que más genera catarata es la rubeola, pero afortunadamente la prevalencia de la rubeola ahora es muy baja, casi no la vemos. ¿Qué vemos? Toxoplasmosis y citomegalovirus. Entonces, siempre, si ustedes tienen sospecha o si hay una serología alterada durante la gestación, confirmen, busquen, miren, y además si es un bebé con catarata, pues sospéchenlo. Además que no solamente van a generar catarata, por ejemplo, la rubeola, el citomegalovirus, están asociados también a generación de glaucoma congénito. Generan disgenesia del segmento anterior, entonces uno lo podría llegar a ver. Anomalías oculares, la aniridia, ¿cierto? Que es una condición en la cual pues no hay precisamente iris, como su nombre lo dice, entonces el cristalino va a tender a pacificarse más rápidamente. Disgenesias del segmento anterior suelen relacionarse o suelen coexistir con glaucoma, como les decía, o por toxicidad, que ya vamos a verlo un poco más en inducidas por medicamentos. Eso es en cuanto a las bilaterales. En cuanto a las unilaterales, entonces piensen siempre en condiciones locales. Si compromete un solo ojo es porque hay algo mal en ese ojo. ¿Sí? No es algo sistémico como lo veíamos en la bilateral, sino hay algo más. Entonces, fíjense, son alteraciones disgenésicas o condiciones que suelen afectar únicamente un ojo. Por ejemplo, aquí entra la vasculatura fetal persistente. Es la principal causa
digámoslo así, de catarata unilateral, cuando, pues digámoslo así, bueno, y si se asocia a otros hallazgos. Entonces hay que tenerla en cuenta. Algo que tienen es que son ojos que tienden a ser más pequeños, son ojos microftálmicos o que tienden a verse microftálmicos, porque es un ojo que no se terminó de desarrollar, entonces podemos verlo. Acuérdense del trauma, entonces hay una cosa que se llama el síndrome del niño sacudido. Es una condición que espero no vean, pero que existe y es en niños pequeños, por lo general son lactantes que precisamente lloran, lloran y lloran y en ocasiones si los familiares se desesperan, empiezan a sacudir al niño, el shaking baby. Entonces lo que ustedes pueden ver es que tienen catarata, hemorragias intrarretinianas, hemorragias subaracnoideas, fracturas a nivel de la reja costal, pero posterior. Entonces es todo un cuadro muy definido. Síndromes de enmascaramiento, también pues uno lo podría encontrar, pero pues es raro. Y radiación, por ejemplo, en esos pacientes que son sometidos, por ejemplo, con retinoblastoma, que requirieron, o rhabdomiosarcomas, que requirieron radiación, podríamos encontrar catarata secundariamente. Bueno. Eso en cuanto a las congénitas e infantiles. Ahora tenemos las relacionadas con la edad, que son las que seguro ustedes se van a encontrar en los adultos. Entonces, a medida que envejecemos, el cristalino, digámoslo así, que tiende a sus fibras desordenarse e hidratarse. Es por esa razón que el cristalino tiende a opacificarse. Esta es una catarata nuclear. Si ustedes se dan cuenta, solamente el núcleo está opaco, la corteza está completamente transparente. Esta es una catarata madura. ¿Qué quiere decir madura? Que hay compromiso de la corteza y del núcleo. Todo se ve blanco, tiene la apariencia de una roca, se ve como una roca completamente blanca. Esta es una catarata morganiana o intumescente. ¿Qué pasa? Es una catarata que lleva tanto tiempo que llega un momento en que las fibras cristalinianas se vuelven líquidas y la corteza perdón, y el núcleo se cae dentro de la corteza. Esto que ustedes ven acá es el núcleo, pero como ya está todo licuefacto, se cae y se desplaza inferiormente. A medida que la catarata avanza en el tiempo, tiende a cambiar de color. Entonces va a tener un color amarillento, rojizo, marrón, café. Y el último estadio, la etapa más avanzada, es la catarata nigra, que es esta que ustedes ven acá. Las fibras cristalinianas se vuelven completamente negras y es precisamente por la alteración metabólica y el tiempo que lleva. Entonces, digamos que es el estadio final de la catarata. Y la idea no es dejar que llegue allá. Inducidas por medicamentos. Entonces, aquí me interesa que recuerden los corticosteroides. Pacientes con artritis, lupus, todas las colagenopatías o todas las condiciones que requieren a largo plazo manejo con corticoides. Entonces, deben tener una evaluación por oftalmología por lo menos una vez al año, porque hacen catarata. Y además de eso, no solo es la catarata, también hacen hipertensión ocular y glaucoma. Entonces, un paciente que debe enfermedades tienden a ser subcapsulares posteriores. Están o más bien, están en la corteza posterior, ¿sí? Están inmediatamente por debajo de la cápsula posterior. Y esa localización es la que más quita visión. Uno puede tener una opacidad de 1 milímetro, pero si está subcapsular posterior, quita la visión. Genera un efecto de pérdida visual muy importante, diferente a si fuera, por ejemplo, en corteza anterior, no quitan visión. Entonces, por eso es tan importante cuando uno hace el examen, ver la localización de la opacidad y además de eso, el compromiso existe que puede pasar. Acuérdense del tamoxifeno, pacientes con SEA de mama que están con estos manejos, pues recuerden, véanlo, búsquenlo, porque si uno, pues se quejan de mala visión y van a mirar y si tienen catarata. De las metabólicas, entonces, número 1, diabetes mellitus. Entonces,
precisamente el cristalino se vaya hidratando con el tiempo y se genere una catarata como subcapsular posterior. Tiene esa característica, entonces puede que no sea tan opaca, puede que no comprometa el núcleo, pero al estar a nivel subcapsular posterior quita visión, ¿sí? Y al quitar visión, pues hay que operarlos. Además que acuérdense que son pacientes a los cuales debemos hacerles fondo de ojo, digámoslo así, periódicamente. Entonces, pues si yo tengo una catarata que me impide valorar el fondo de ojo, pues esa es otra razón, otra indicación precisamente para pensar en manejo quirúrgico. La galactosemia es un error innato del metabolismo. Lo van a ver, como les decía hace un momento, en pacientes lactantes, sobre todo, que tienen un compromiso sistémico. Hay algo muy característico de ellos y es que se describe como catarata en gota de aceite y es tal cual como ustedes la ven acá, parece una gotica de aceite, como cuando uno echa una gota de aceite en agua y se ve tal cual así. ¿Listo? En gota de aceite, galactosemia. La enfermedad de Wilson, ¿se acuerdan de la enfermedad de Wilson que genera? ¿Quién sabe? Acumulación de cobre, doctora. Acumulación de cobre en los tejidos. Entonces, así como así como la enfermedad de Wilson genera un halo o un anillo de depósito precisamente de cobre sobre la córnea, que es el anillo de Kaiser-Fleischer, también genera una catarata que se llama en girasol. Es muy característico de la enfermedad de Wilson. Nunca la he visto, además que los pacientes con enfermedad de Wilson son exóticos, pero pues sí, digamos que en ocasiones si están sospechando esa condición nos piden valoración y pues no, hasta el momento no la he encontrado. La distrofia miotónica. Entonces, acuérdense que también es una condición muy frecuente en hombres sobre la cuarta, quinta década de la vida y tiene algo muy característico y es que genera una catarata que se llama en árbol de Navidad. Entonces, fíjense lo lindo, lo bonito que se ve, uno tal cual ve esos cristales hiperreflectivos a nivel del cristalino. Entonces puede que pase cualquiera de las dos cosas, que llegue un paciente y que uno lo diagnostique, lo envíe al neurólogo o que ya tenga el diagnóstico, esté en seguimiento por neurología y lo envíen para valoración. Esos son como los patrones más característicos o típicos descritos en cuanto a cataratas de etiología metabólica. Por otro lado, tenemos las traumáticas, por todo tipo de trauma, ya sea trauma abierto, trauma cerrado, trauma contundente. Entonces, pues ustedes pueden ver el compromiso del cristalino. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, esta es la fotico más fácil. Aquí se ve una herida en córnea y las suturas precisamente de esa herida, pero además de eso ustedes están viendo el cristalino completamente opaco y con salida de ese material cristaliniano, o sea, por el trauma también se comprometió el cristalino. Esto es muy frecuente, por ejemplo, en los traumas contundentes, puños, por ejemplo, retroiluminación. Entonces, esto rojo que ustedes ven acá no es más que el rojo retiniano, que nos ayuda para delimitar o para ver precisamente la opacificación. Entonces, es algo que también se puede ver. Traumas abiertos. A veces uno puede tener unos traumas supremamente sutiles que uno dice, no, pero no pasó nada. O, por ejemplo, traumas con fibras de aluminio, con esos alambres, para más bien, de aluminio que entran
o pérdida o alteración, soluciones de continuidad, pues, sobre la cápsula anterior del cristalino. Entonces, esto se empieza a opacificar, no hay nada que hacer, se opacifica. Otros factores asociados, esto es un poquito más exótico, pero acuérdense, un paciente que hace uveitis, cuadros de uveitis a repetición o cuadros crónicos de uveitis, pues puede generar catarata. Está demostrado que los pacientes que tienen tanto desnutrición como obesidad y los que están expuestos a condiciones como permanecer mucho tiempo en espacios abiertos, por ejemplo, las personas que viven en ambientes o zonas rurales, pues tienen más riesgo de ambliopía más temprano. La exposición al alcohol también, digamos que se ha asociado, así como el tabaquismo. La explicación directamente, pues digamos que no es clara y no hay una asociación significativa, pero sí se relaciona con el desarrollo de catarata más tempranamente. El síndrome de pseudoexfoliación, simplemente que ustedes sepan, es una condición netamente oftalmológica en la cual pues hay el acúmulo de un material fibrilar que si ustedes lo ven, pues se acumula sobre el cristalino y genera opacificación y otras condiciones a nivel ocular. En cuanto al cuadro clínico, entonces, ¿qué les va a decir un paciente que tiene catarata? Entonces, lo principal es la disminución de visión, pero hay algo muy característico y es que ellos ven, es como si vieran entre nubes, por eso se llama catarata, porque nos habla precisamente de las cataratas, del humo y de esa opacidad que se ve cuando hay la caída o cuando vemos la caída de agua libre. ¿Sí? Entonces es como ver entre nubes, pero uno de los signos más tempranos es la alteración en la percepción de color. Lo que está descrito es que hay alteración de la visión azul-amarillo. Entonces los pacientes tienden a ver de esta manera, como si las cosas fueran muy iluminadas o muy amarillas. Fíjense acá. Entonces es como si vieran entre nubes, difícil ver la definición de las cosas. O por ejemplo, si fuera una catarata nuclear como la que les mostraba hace un rato, pues hay un compromiso a nivel central y periféricamente pues está bien, hay una buena visión, pero en el centro hay mala visión. Entonces, esto es básicamente lo que el paciente les va a referir. ¿Qué vamos a ver? Entonces, la pacificación del cristalino, por eso es que es tan importante la lámpara de hendidura, y yo se los he mencionado, pues aquí podemos ver qué parte del cristalino es la que está opaca para saber precisamente en qué etiología deberíamos pensar y si impacta o no sobre la agudeza visual, si se correlaciona con la agudeza visual del paciente. ¿A qué pacientes hay que tratar? Pacientes que tengan agudezas visuales por debajo de 20-40 o si hay compromiso de la función visual o afectación de su calidad de vida. Por ejemplo, si tenemos un paciente que es fotógrafo, ¿sí? Pues es un paciente que va a decir, no, es que no puedo, o sea, no puedo trabajar, no puedo hacer nada, no puedo hacer mi trabajo. O un anciano, por ejemplo, que tiene episodios de caídas, fracturas, y al final, pues, se dan cuenta es que el paciente no estaba viendo, ¿sí? O pacientes que antes eran muy activos y que de un momento a otro se quedan quietos, no quieren salir, no quieren moverse, eso afecta la calidad de vida. Entonces hay que pensar en cirugía. La catarata, digamos que puede generar también glaucoma de esos tres tipos, pero pues de eso vamos a hablar después en la parte de glaucoma. Seguimiento de fondo de ojo, lo que les mencionaba hace un momento. Si yo tengo un paciente que es diabético, pues yo necesito hacer seguimiento de fondo de ojo para mirar si hay o no retinopatía. Entonces, si tengo catarata, pues no lo va a poder mirar. Hay que quitar la catarata y poder hacer el seguimiento. O los casos de luxación o subluxación del cristalino, la foto que les mostraba hace un momento. Entonces, aquí el cristalino está subluxado. El paciente, el eje visual está acá, entonces imagínense lo que es ver con una porción sin cristalino y la otra porción opacificada. Es un paciente que no ve, hay que operarlo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, señora. Ok. Entonces, en cuanto a tratamiento, y simplemente porque sepan que esto existe y porque, digámoslo, hizo todo un proceso evolutivo muy llamativo,
está escrito que el tratamiento de las cataratas data desde antes de Cristo en la India. Entonces, antes lo que se hacía era simplemente lo que ustedes ven acá, se luxaba el cristalino. Entonces, obviamente, sin anestesia ni nada, sino con un elemento punzante, lo que se hacía era enviar el cristalino o desprenderlo de su zónula para que se fuera a la cavidad vítrea y de esa manera despejar el eje visual. Ahora, obviamente, imagínense todas las complicaciones, tanto infecciosas, ¿cierto? Como desprendimiento de retina, tracción retiniana. Obviamente la visión no mejoraba. Acuérdense que no es despejar simplemente el eje visual y ya. Es un paciente que va a quedar viendo luz, pero pues va a quedar viendo muy mal. Y después de eso se empezó a desarrollar todo, digámoslo así, todo el instrumental y diferentes técnicas para el manejo de la catarata. Entonces, procedimientos mucho más controlados con un instrumental que permitía, por ejemplo, fíjense acá, se hacía una incisión en 180 grados y se extraía completamente el cristalino. Y esto duró hasta no hace mucho, en realidad. Entonces, esto se llama una cirugía intracapsular. Se quita todo el cristalino, todo, es decir, con corteza, con núcleo y con cápsula. Esta es una sonda de crioterapia y lo que hace es anclarse el cristalino. Al congelarse, pues va a, digámoslo así, anclarse a él y lo que hace es traccionarlo completamente. Era algo que se hacía cuando no se tenía lo que ya les voy a mostrar. Con el paso del tiempo, pues se vio que se debía dejar la cápsula del cristalino, porque la cirugía del cristalino no es simplemente retirarlo y ya, retirarlo completo, sino que si se retira la corteza y el núcleo del cristalino, pues se debe dejar un lente intraocular que lo reemplace, que tenga ese poder refractivo para que el paciente pueda tener buena visión. Entonces, esta ya es la técnica extracapsular. Se deja la cápsula del cristalino dentro y se saca únicamente corteza y núcleo. Bueno. Y ya digamos sobre los años 60 llega este señor Kellman, un oftalmólogo estadounidense que, digámoslo, fue un poco revolucionario y un poco loco en cuanto a el manejo que se le podía dar a la catarata, pero realmente fue, digámoslo, muy visionario y es lo que realmente hacemos ahorita. Entonces, él lo que diseñó fue un equipo de facoemulsificación, que lo que hace es precisamente dentro del ojo generar licuefacción de la corteza y el núcleo y gracias a la aspiración que tiene el aparato, que genera el aparato, pues se extrae y solamente queda la corteza por incisiones muy pequeñas, incisiones de 2.2, 2.3 milímetros, ¿sí? Fíjense, así es el tamaño de las incisiones. Entonces esto hace que sea una cirugía mucho más controlada y con menor riesgo de complicaciones, tal cual este es el FACO. Y a eso hay que sumarle, digamos, la observación que hizo este señor. Ridley se dio cuenta que en la Segunda Guerra Mundial los aviadores cuando tenían choques, traumas o precisamente por los ataques que podían recibir, si entraban partículas del panorámico, si entraban partículas o fragmentos del panorámico a los ojos, no generaban ninguna reacción inflamatoria. Entonces, él fue quien planteó la posibilidad de los lentes intraoculares. Entonces, digamos que son netamente complementarios. En el sentido de lo que se hace es retirar corteza y núcleo y colocar un lente intraocular. Y esto con el paso del tiempo ha cambiado y han existido muchos tipos de lentes. Fíjense cómo pasamos de este que solamente tenía, que parece una lupita, ¿cierto? Y tiene una porción óptica a este tipo de lentes que tienen otra porción u otra partecita que se llaman ápticas. Entonces, esta es la porción óptica que permite la parte refractiva visual y estas son las ápticas, que son es la porción o la parte de soporte del lente. Y con esto, pues digamos que cada vez hay más desarrollo en cuanto a los lentes intraoculares. Ya se puede manejar astigmatismo con estos lentes intraoculares o se puede también manejar la presbicia, porque acuérdense que
quienes tienen catarata la mayoría de las veces, pues son pacientes que están por encima de los 40 años. Y sobre los 40 años, pues también hay presbicia. Entonces, estos son lentes multifocales que permiten tener visión lejana, intermedia y próxima. Así es como se ve un ojo ya con un lente intraocular en posición. Y las complicaciones, acuérdense, se deja la cápsula posterior como sostén o como soporte precisamente de ese cristalino. Entonces, la principal complicación intraquirúrgica va a ser la ruptura de esa cápsula, que nos quedemos sin sostén. La endoftalmitis, que es menos del 5%, trauma iridiano, herniación del iris, desprendimiento de retina, que también es muy poco frecuente, la luxación del cristalino, ya sea cámara anterior o a vítreo, el edema macular cistoideo, y la principal posquirúrgica es la opacificación de la cápsula posterior. Entonces, la cápsula posterior es transparente, pero en algunos pacientes y por el contacto con el lente intraocular se opacifica, se vuelve blanca. No es que la catarata vuelva a aparecer, sino que simplemente hay una migración celular sobre la cápsula posterior y pues hay que hacer un procedimiento que se llama capsulotomía, que se hace con láser. Es un procedimiento con el paciente completamente despierto, sentado, y con el láser se hacen unos agujeritos o un espacio en esa cápsula posterior para despejar el eje visual. Bueno, listo. Aquí, creo que ya lo tenía. ¿Hay alguna pregunta? Esto simplemente es para que lo vean. Imagínense esto completamente blanco, salino, obviamente es completamente blanco, y fíjense, en este caso se hacen incisiones muy pequeñitas. Eso es un material para mantener cámara anterior, viscoelástico, y se hace una incisión en la cápsula anterior para poder acceder al núcleo y a la corteza. Ahí entra el facomulsificador, aspiración y irrigación. Entonces, de esa manera genera ultrasonido, se puede extraer. Ahí queda ya el saquito de soporte para el lente intraocular. Los lentes intraoculares son en un material plegable. Entonces, ustedes van a ver cómo a través de una incisión tan chiquita se coloca el lente. Esto es sobre cirugía refractiva, simplemente para que sepan. Eh, para que sepan simplemente cómo funciona. Es muy amigable y cuando